Bueno, primero que nada, buenas noches. En caso de que alguien esté viendo esta entrevista, voy a dar una breve introducción. Mi nombre es Felipe Arboleda Ibarra y estoy realizando una investigación titulada La música como elemento narrativo y emocional en la película colombiana Los colores de la montaña. Dicha investigación es mi trabajo de grado para adquirir el título en la carrera de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales en la Universidad de Medellín. Para ponerlos en contexto, un punto importante en la presente investigación es la capacidad narrativa y emocional que tiene la música. Para ello, dentro del cronograma se planearon varias entrevistas, entre ellas una a algún músico profesional. En este caso contamos con la participación de Diana Cárdenas, directora de coros y orquesta, docente de técnica vocal y directora del coro de cámara de la Universidad de Medellín. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Felipe. Bueno, entonces voy a empezar con las preguntas. Pues la primera es, dentro de tu recorrido como directora de coros y orquestas, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Bueno, la verdad, el día a día en el trabajo de la dirección y con la música, pues obviamente nos trae siempre retos. De pronto el mío ha sido posicionarme como en el campo de la dirección coral, siendo mujer, que es algo que no es muy común, apenas en los últimos años. Se han venido como incluyendo mujeres pues como en esta actividad. Ese es uno de los retos. Y otro de los retos es trabajar con jóvenes, indudablemente. Es cómo enamorarlos de la música, en este caso pues que es mi campo, la música coral, con tanta oferta que hay ahora, ¿cierto? Tienen muchísimo por escoger, pero cómo hacer que ellos les guste cantar, les guste otras opciones, que no sea siempre la música comercial. Bueno, creo que estos dos factores han sido pues como los retos que he tenido en toda mi carrera profesional. ¿Sientes que hasta el momento el reto de hacer que a los jóvenes se acerquen a la música coral, has cumplido como con el reto bien, has cumplido como, lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo? Pues la verdad, uno ve los resultados después de mucho tiempo y ahora con los chicos del coro en particular, uno sí se da cuenta que ellos escuchan y disfrutan la música de una manera diferente, ¿cierto? Porque es como la entrada de ellos a la agrupación, por ejemplo, el coro de la universidad, es como una ventana que se les abre, es un mundo nuevo referente pues a la música. Entonces uno sí se da cuenta que la verdad sí hay como un resultado con el trabajo que se hace con ellos. Ah, muy bien. Bueno, mientras realizabas tus estudios para adquirir el título profesional, ¿hubo algún conocimiento específico que hayas considerado fundamental en el método de enseñanza que aplicas actualmente? Pues muchísimas cosas. Primero, tengo que decir que tuve la fortuna de tener muy buenos profesores, grandes pedagogos, muy buenos músicos, y yo creo que cada uno va cogiendo, ¿cierto? No solamente la parte teórica como tal de la música, sino la parte pedagógica, o sea, cómo le llega uno al alumno. Afortunadamente bueno, sí, tuve la fortuna de ser docente desde hace mucho, desde antes de graduarme, desde que todavía estudiaba, y aplicaba muchas de las cosas que, como los profesores me enseñaban a mí, esa parte metodológica, yo la aplicaba con mis alumnos y me funcionó. O sea, indiscutiblemente uno es el resultado de lo que los profesores le dan a uno, no solo el conocimiento, sino, como te digo, la forma, la pedagogía. O sea, era como una constante aplicación de lo que ellos te iban enseñando, tú lo ibas como traduciendo a tu método de Exactamente, enseñanza. Ah, perfecto. exactamente, sí. Listo. ¿Y a ti qué te motivó a dedicarte profesionalmente a la música, sobre todo porque pues es un campo que, que digamos no es tan, o sea, es más arriesgado y dedicarse profesionalmente a la música que por ejemplo, yo quiero ser ingeniero o yo quiero ser docente, ¿cierto? Pues igual tú eres docente y también te dedicas a la música, pero ¿qué te hizo decidirte por la música como Bueno, carrera? bueno, mira, en realidad pues la música toda la vida ha estado a mi alrededor, ¿cierto? Desde pequeña, yo vengo de una familia donde mi padre, por ejemplo, era director de coros, fundador de una entidad muy importante que hubo acá, que era la Coral Tomolís de Victoria. Mi mamá pues, ingresó al coro
a ese coro que estoy mencionando. Entonces yo siempre, toda la vida tuve que ver con música, o sea, yo tengo recuerdos de mi infancia, siempre en una clase de piano o cantando en un coro. Entonces ese fue mi ambiente desde siempre. Entonces, total que cuando uno ya llega, cuando uno se va a graduar del colegio y ya tiene que decidir qué va a hacer con su vida, yo La no decisión encontraba otra cosa difícil. diferente que no tuviera que ver con la música, ¿cierto? Aunque obviamente a uno también le gustan otras cosas, pero yo decía, pues ya lo que uno va a hacer con la vida, pues yo no veía otra cosa distinta. Desafortunadamente en esa época, acá en la ciudad sobre todo, no había muchas opciones para el estudio pues, profesional de la música, era muy limitado y yo quería ser directora, pero eso no lo había acá, ¿cierto? Entonces inicié otra carrera muy diferente, que fue ingeniería de sistemas, Uy, hasta que un día, llevaba como tres semestres, hasta que un día me encontré que hubo una oferta en la Universidad de AFIT, un pregrado en música con énfasis en dirección, composición o instrumento. Entonces ahí fue pues como que empecé y ahí ya se materializó pues como ese sueño que uno tenía y que lo veía como lejano porque no veía posibilidades. Entonces ya de ahí, ya hasta ahora, hasta mis días, eso ha sido pues como lo que he hecho. bueno, me imagino que pues por haber venido de familia de músicos siempre tuviste el apoyo de tu familia en, pues en perseguir tus sueños. Claro, a diferencia de muchas historias que se oyen por ahí, pues que en la casa no los apoyan, sí, es que es muy difícil de verdad. Pero sí, afortunadamente yo conté con esa bendición. Bueno, ahora viene una pregunta, esta es un poquito más existencial, por así decirlo. O, bueno, ¿consideras tú que la música puede influir en las emociones y en los sentimientos de las personas? Totalmente, yo pienso que la música es eso. Totalmente, en las emociones, en los sentimientos, en sus estados de ánimo. Esa es la magia que tiene la música y por eso es que yo creo que el ser humano no puede, no se concibe sin la música. Eso es muy cierto. Y bueno, entonces, ¿tú consideras que uno es lo que escucha? O sea, que la música que yo escucho también me puede transformar a mí en mi personalidad, por así decirlo. Claro, totalmente, totalmente. Yo soy lo que escucho, o sea, eh, si es, o mis cambios de ánimo, por ejemplo, me llevan a escuchar ciertas cosas. eh, o sea, incide directamente en tu personalidad. Así, o sea, yo digo que eso es así. Estoy fielmente convencida de ello. En mi caso, por ejemplo, yo, pues, la música coral, o sea, cierto, es lo que siempre he manejado y allí. Y tengo mis obras en particular, que cuando estoy triste, cuando estoy aburrida, cuando estoy feliz, entonces ya sé que escucho y eso me alimenta el espíritu. Ah, súper. Bueno, ¿tú has tenido la oportunidad de participar en algún proyecto que fusione la música con otras artes, ya sea el teatro, el cine? Sí, nosotros, inclusive ese es uno como de los objetivos que hemos tenido últimamente, sobre todo con la danza y el teatro, ¿cierto? En muchos eventos que hacemos en la universidad lo hemos hecho, anteriormente también lo hice con otro coro que tuve, me parece que esa fusión de artes, esa interdisciplinaria, o sea, esos montajes interdisciplinarios son bastante interesantes y se complementan muchísimo, ¿cierto? Entonces sí, como te digo, con danza hemos tenido muchos proyectos, con teatro, con plástica, ese ha sido pues como el objetivo también en esta última época, fusionar las artes. Bueno, con teatro, con danza se me hace fácil imaginármelo, pero por ejemplo con plástica, ¿cómo hacían las fusiones? No, es más que todo, bueno, en la parte escenográfica, ¿cierto? Los montajes, pues, con obras de arte, los cuadros, la escultura, ¿cierto? A eso, pues, me refiero. Se coge, pues, Ah, una sí. temática y desde ese punto, pues, desde cada manifestación artística se aborda el tema y se complementa lo que se quiere, pues, como el mensaje que se quiere dar. Bueno, ¿y qué tan difícil es, por ejemplo, pues yo que estuve en el Festival Coral hace unos años que estaba ahí por allá en el último asiento, Ah, que llegué un poquito tarde, qué tan difícil es lograr esa fusión pues de artes, pues lograr, ay, es que acá hay una intervención de teatro, pero luego a cantar y luego eso, qué tan ah. difícil es
de programar o de realizar? Bueno, eso es un trabajo en realidad en equipo, ¿cierto? Eso detrás de lo que uno ve allá, ese espectáculo, eso por detrás tiene un montón de gente trabajando en equipo. Eh, no, nosotros lo planeamos durante todo el año. Uno, pues, escogemos el tema, entonces este año vamos a hablar de, por decir, la anunciación. Eh, entonces, en base a eso ya empezamos, bueno, entonces la escenografía va a ser así, ahí es donde entran los profes de artes plásticas, ¿cierto? Entonces queremos hacerlo que no sea, por decir, un concierto que el presentador sale, va a continuación sale tal coro, no, queremos hacerlo como que tenga un hilo conductor y ahí ya entra la parte de teatro, ¿cierto? Pero como te digo, toda relacionada con el tema pues que se escogió. Entonces a eso decimos, bueno, pues dámosle unos bailarines, una bailarina, ¿cierto? Y ahí se va armando pues como toda esa producción. También a veces contamos con la orquesta o con la banda. Entonces ahí esa es como un ejemplo muy concreto de la fusión pues como de todas O estas sea, manifestaciones artísticas. de la interdisciplinariedad y del trabajo en Exacto, ahorita equipo, no lo eso. pude decir. Es difícil Exacto. la palabra, bueno. Entonces, por ejemplo, cuando tú realizas una fusión así de teatro con música, tú consideras que, no sé si tú conozcas el concepto de leitmotiv, que es como en una película, Sí, exacto, claro, por ejemplo, sale Darth Vader y la marcha pues de Darth Vader, ¿cierto? No sí. me acuerdo el título de la pieza en este momento. Pero entonces tú, por ejemplo, has utilizado alguno de estos recursos con algún personaje o sientes que en algún personaje, cuando hay alguna obra, se le puede aplicar un género musical específico o alguna pieza específica que lo describa. Pues depende, yo sí considero, claro. Bueno, hay música programática, ¿cierto? Y hay música pura, ¿cierto? Entonces, yo partiendo de la base que tengo un personaje con ciertas características, eh, que debe generar ciertas sensaciones, bueno, en fin, yo sí creo que es totalmente adaptable mucha música que está escrita, ¿cierto? O componer para eso, por ejemplo, para crear y para ayudarle a ese personaje o a esa escena a que sea muchísimo más, o sea, a darle fuerza. Totalmente me parece que es así. Bueno, acá una pregunta ya sobre el tema de la televisión y del cine. Tú cuando miras televisión o cuando ves películas, tú prestas atención en la música que suena en el fondo. Esa es lo que más atención presto. Es lo que más preso porque o sea, es lo que hablábamos ahorita. A mí me genera todo. O sea, la escena, obviamente, pues es una suma de todo, pues del actor, del guión, bueno. Pero si la música nada que ver con eso que está sucediendo, me saca totalmente, me descontextualiza, ¿sí? Entonces, la música es la que me lleva, pues en mi caso, ¿cierto? La que me lleva a ese momento, a esa escena. O sea Bueno, que entonces, totalmente con la música acá. no, esta pregunta no estaba planeada, pero entonces, ahora que lo mencionas, te tengo una cuestión bien interesante. La película, la tesis es sobre los colores de la montaña, ¿cierto? Yo me la vi. Es muy No, buena, ¿cierto? sí, excelente. Resulta que el director nos contó que cuando fue a presentar la película a Cine y Construcción, que es un festival de cine, los jueces le dijeron que no le pusiera música. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de que a una película le digan, no, no le ponga música? Ah, pero es que es como el cine mudo, ok. Ah, bueno, no, no mudo porque igual No, pues están los... exacto, hay diálogos y todo, pero o sea, solamente con los sonidos ambientales y ya. Uy. Pues yo no soy experta en cine, ni en películas, en televisión, ni nada de eso, pero a mí sí me parece que la música es necesaria para recrear ciertas, o sea, para generar ciertas sensaciones en el espectador. Pues como te Pensamos digo, igual. no quiero caer como de pronto a decir una cosa un poco acertada, pero si es una película, pues como tal, o en fin, no, pues no nos vamos que es un documental o en sí, pues me parece como raro, extraño. Así los actores pues sean excelentes y todo, pero yo pienso que la música es O sea, como un fundamental. ingrediente que hace falta. Pues a mí sí me parece, será porque soy músico que lo digo, pero a mí sí me parece que es fundamental.
Ah, bueno. Listo, acá te voy a hablar sobre, yo creo que tú ya lo conoces, pero te lo voy a describir pues brevemente, ese género alternativo, pues que tú sabes que pues que el género alternativo abarca muchas composiciones que no tienen en cuenta modelos comúnmente aceptados por la teoría musical, ¿cierto? Y que a veces hacen cosas disruptivas en cuanto a la armonía, al ritmo, ¿cierto? ¿Tú qué Sí. opinas de este género? Bueno, no, pues todos son muy válidos. No es como lo que usualmente yo escucho, ¿cierto? Pero me parece que es una alternativa. Yo creo que para todo el mundo tiene que haber alternativas, ¿cierto? Acá hablando pues a nivel musical, no a todos nos tiene que gustar lo mismo, ni tenemos por qué escuchar la misma clase de música. Me parece muy acertado estas propuestas, ¿sí? Que se dan sea por diferentes momentos de la sociedad o de la historia, ¿sí? Que todo eso pues está ligado obviamente a la música. Entonces, sí, es muy válido. Como te digo, no es lo que yo más escucho, pero me parece muy chévere que haya esas alternativas. Ah, listo. Bueno, te voy a leer algo breve, ¿cierto? Ujú, Dentro de la película Los colores de la montaña hacen uso de géneros como el vallenato, la carranga, pues la música popular campesina y la balada. ujú. Entonces, aunque es difícil englobar todo un género musical asociándolo a un sentimiento, me gustaría saber con qué sentimiento crees que mayoritariamente se asocian estos tres géneros que te voy a decir a continuación y que me digas por qué. Ah, Por ejemplo, ¿tú qué sentimiento crees que se puede encontrar mayoritariamente en la balada? pero a ver. Es difícil, es que engloba mucho, ¿cierto? Sí, ¿sabes por qué? Porque todo también depende del texto, de la letra, no solamente el género. Yo puedo componer una balada que me hable del amor, puedo componer una balada que me hable de algo triste, de una pérdida de alguien o de algo, o puedo una balada donde yo esté feliz, ¿cierto? Entonces yo no la encajaría tanto balada romántico, balada triste. Yo digo que depende, me parece que en ese caso también influye el texto, ¿cierto? Obviamente por lo general todo el mundo dice balada, romántico. Sí. Pero tú vas a ver baladas que también nos dicen otras historias de pronto tristes. Entonces, bueno, digamos que en general uno dice romántico, pues la balada. No, es que es cierto, realmente, como te digo, es que es algo demasiado grande de englobar y uno encuentra baladas, pues, tristes, incluso alegres. Eso, Y no es como encasillarlas, pues triste, no, depende del contexto. varía. ¿Tú consideras que hay algún género musical en el que el sentimiento casi siempre sea el mismo? ¿O consideras que en todos los géneros puede haber variedad de sentimientos? Yo sí creo que en todos hay variedad de sentimientos, que es en general lo que hablábamos ahorita de la música, que ese es en general para todos, pienso yo, que busca es eso, recrear o generar en el oyente sensaciones, entonces sensaciones de alegría, entonces yo no lo creo tanto como que este tipo de música es para cuando esté alegre, este cuando esté triste, ¿cierto? Es como lo que hablábamos ahorita, que también te decía que existía la música programática, que es la música que tiene como un tema en particular, el compositor dice, bueno, esto va a ser una historia de amor, ¿cierto? Entonces ahí ya está programado, por eso se llama programático, ¿sí? Y también está la música pura, música por hacer música. Pues, perdón, pues música ejecutada porque sí, no tiene como un tema específico. Bueno, tú sientes, ya que mencionas que en la letra se puede identificar el sentimiento de una canción, tú sientes que igual las canciones sin letra, por ejemplo, las que son solamente instrumentales, igual pueden transmitir algún sentimiento. Claro que sí, totalmente. Totalmente, y creo que eso lo dije un poquito en la respuesta anterior, Sí. ¿cierto? Eh, hay compositores de música, pues de pronto hablando de música académica, que dicen, bueno, listo, esta va a ser una obra que yo le voy a componer a una mujer, ¿cierto? Y ya por medio de la música como tal, o sea, instrumental, tratan de generar eso que hemos venido hablando durante varias preguntas, tratan de generar eso en el oyente, entonces que te cree como esa sensación como de amor, de romance, o en fin, sea lo que sea, pues no necesariamente el texto, siempre tiene que estar el texto, ¿cierto? La música instrumental también nos lleva a ciertas situaciones o momentos.
Perfecto. Bueno, acá te voy a hacer una pregunta relacionada con uno de los objetivos específicos que tenía antes la investigación, ¿cierto? Esos fueron cambiando mucho. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que una persona sin necesidad de estudiar música es capaz de identificar el sentimiento que quiere transmitir una canción? O sea, sin nunca haber pisado ni clases de guitarra o de técnica vocal o de nada. ¿Sería capaz de Ah, identificar? total, es que la música no está hecha para músicos solamente, la música está hecha para todas las personas, ¿cierto? Precisamente debe generar todos esos sentimientos y esas sensaciones en cualquier persona que la escuche. Entonces, no necesariamente uno tiene que ser músico, tener conocimientos musicales teóricos para lograr sentir estas cosas que una obra determinada pues le genera. Listo. Bueno, ahora la última pregunta y ya con esta cerramos. Ah, bueno. Si, y esta no es difícil, pero es hipotética, ¿cierto? Si tuvieras la oportunidad de componer alguna canción para una película, ¿aceptarías este reto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? O depende de la película también. Pues a ver, la composición no es que sea lo mío, ¿cierto? Pero si lo pudiera, si tuviera esa habilidad y ese, sí, o sea, yo nunca, yo me dediqué fue a la dirección, ¿cierto? Pero si tuviera esa capacidad, a mí me encantaría, me parece muy, muy, muy chévere, como poder recrear. De hecho, bueno, también yo quería como hacer de pronto en algún momento estudiar algo que tuviera que ver con bandas sonoras de películas, por ejemplo, o sea, en algún momento lo pensé, porque me gusta muchísimo esa parte, eso que hace la música en esos trabajos, ¿cierto? En películas, bueno, en fin, en estas cosas audiovisuales. Entonces yo sí lo aceptaría. Como te digo, es hipotético, Hipotético. pero si Que lo llegue pudieras... mañana, Diana, encontramos una entrevista, la queremos contratar para... No, Eso, mejor hay dicho. gente muy tesa y muy experta en esas cosas, maravilloso es, pero sí sería, o sea, muy chévere, me gustaría bastante. Igual tú en algún momento te has dado pues la oportunidad de componer alguna pieza, así como por despacho, por aprendizaje. No, en realidad yo siempre lo he hecho, pues porque como estudiantes siempre nosotros tenemos que crear, ¿cierto? Hmm. Cuando pues estábamos estudiando, entonces siempre teníamos que ser en contrapunto, armonía, entonces eso es crear, crear. Pero así como que yo diga, me voy a sentar a escribir una obra, la verdad, no, no lo he hecho, no lo he hecho. Prefiero interpretar lo que otros escriben. Ah, no, igual está muy bien porque igual tú le puedes dar un sentido distinto o le Ah, puedes dar claro, un toque de, ay, esta parte el compositor la quiso en pianísimo, pues no mentira, yo la quiero hacer piano, mezzo forte, pues cambiando y se podría jugar mucho con eso. No, bueno, profe, claro la que verdad sí. es que hasta acá llega como el repertorio de preguntas. Ah, bueno, no, muchas gracias por haberme invitado. No, antes, gracias a ti por haberme concedido la entrevista, será de mucha ayuda para la investigación. Varias de las cosas que has dicho sirven bastantes para, pues, para complementar sobre todo el marco teórico, para complementar la hipótesis. Ah, súper, de eso se Y trata, maravilloso. exactamente, entonces muchísimas gracias, profe. No, Felipe, a ti, muchísimas gracias. Cualquier cosa me estamos conversando si necesitas algo más. Ah, de una, profe, yo no tengo problemas molestar a la gente para... Ah, Bueno, me profe, entonces, cuentas. si algo te estoy avisando cómo me fue. Y bueno, Claro muchísimas que gracias sí. por la entrevista, profe. Bueno, no, a ti, muchas gracias por invitarme. Listo, profe, feliz noche, hasta luego. Igualmente, que estés bien.